muy puntualmente, pero ya es la hora, vamos a comenzar el acto y, en fin, lo primero quería decirles, pues, sean bienvenidos todos. Hoy es un día de muy especial satisfacción para la academia porque este es un hecho más que confirma la muy buena relación que la academia tiene con la Fundación Málaga. Por cierto, me pide su presidente que le excusen, pero por razones de salud no ha podido acompañarnos hoy, pero está aquí una dignísima representante de la Fundación, que es Danae Pérez Aguilera, o Danae, porque siempre tenemos la discusión si es de una u otra manera. Si por lo visto tiene mucho que ver con lo arcaico o lo moderno. Esta es una obra, la que hoy se va a presentar, de capital importancia para conocer lo que fue la Málaga del barroco y cómo Málaga fue un foco y una plaza importantísima en toda la creación de imágenes. Sus dos autores, que nos presentará doña Rosario Camacho, que ha sido profesora de ambos, pues son dos reconocidas figuras de la materia. Don Juan Antonio Sánchez López, catedrático, iba a decir de fecha muy reciente, ya no tan reciente, porque el tiempo pasa que se la pela, pero en fin, catedrático, y don Sergio Ramírez, titular. Bienvenidos seáis a esta casa. Quiero también pues decirles que de alguna forma, haciendo esto es como se hace también ciudad. Acabamos de conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Málaga. Este es un ejemplo de que estas cosas se hacen porque tenemos una universidad cada día más potente y cada día más respetada. Tiene la palabra doña Danae Pérez Aguilera en representación de la Fundación Málaga. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por acogernos ayer, acogernos hoy, acogernos siempre. Y a su presidente, José Manuel Cabra de Luna, y a su vicepresidenta, Rosario Camacho, por acompañarnos también esta tarde en la presentación. La edición que presentamos esta tarde representa plenamente la labor de la Fundación Málaga, nuestras principales líneas de trabajo, tanto editorial como patrimonial y de difusión de cultura y de la historia de Málaga. Bajo el título La impronta de una familia en los Asensios de la Cerdá, escultores en la Málaga del siglo XVIII, de los autores Juan Antonio Sánchez López, como ya ha comentado José Manuel, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, y Sergio Ramírez González, doctor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, se presenta una valiosa labor de investigación, muchas horas de archivo, de trabajo de campo, que nos dan a conocer una saga de escultores malagueños, los Asensios de la Cerda, y nos develan una parte desconocida hasta ahora de la historia del patrimonio malagueño. El comienzo de toda la investigación surge cuando en 2002, como me comentaba Juan Antonio, que también hay un golpe de suerte en toda la investigación, aparte de las horas de trabajo, llega a las manos de los autores en 2002 un libro sobre la Semana Santa en Setenido de las Bodegas, que recoge un manuscrito de la Hermandad de la Veracruz y que alude a la elaboración de una imagen de la Virgen de los Dolores por un escultor malagueño. Y esta es el hilo del que tiran para la investigación y lleva a que esta pieza es similar a otras de igual manufactura, otras imágenes, y a la existencia de un taller en Málaga en el siglo XVIII.
el de los Ascensos de la Cerdá, que producía estas imágenes de vírgenes dolorosas. Desde Fundación Málaga queríamos mostrar nuestro agradecimiento por traernos ese proyecto tan espléndido y felicitar a los autores Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramírez González por la tenacidad, la dedicación y el entusiasmo puesto en la investigación realizada durante 20 años, que no es poco, y, como no, por la importante labor de catalogación de la obra de los escultores Ascensos de la Cerdá, que son fundamentalmente 3, que ya lo comentarán ellos, y que sitúa a Málaga en el mapa de la creación escultórica del siglo XVIII y del barroco en Andalucía, nada menos. Bueno, indicar que el libro ya está a la venta en librerías a partir de mañana y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Fundación Málaga y tiene la palabra la profesora Camacho Martínez para glosar la figura de los dos autores. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, Danae, queridos amigos. Colaboramos una vez más con la Fundación Málaga, que está dando grandes pasos dentro de las actividades culturales de Málaga. A la Academia de San Telmo, como ha dicho nuestro presidente, le gusta colaborar con la Fundación. Hemos hecho muchas cosas en común y ahora cabe felicitarla por haber hecho realidad este importante libro. Enhorabuena a la Fundación Málaga y enhorabuena a los autores Juan Antonio Sánchez y Sergio Ramírez. Para la Academia de San Telmo es relevante que se presente aquí este libro, porque así podemos presentar a dos autores muy reconocidos. Y también, por lo que este libro supone, dar a la luz una importante saga de maestros que, procedente de Cieza, en la provincia de Murcia, trabajó ampliamente en Málaga y su proximidad, pasando también a Cádiz, los Asensio de la Cerda, que llegaron a Málaga en el siglo XVIII y que habían sido bastante olvidados, atribuyéndose sus obras a distintos talleres o autores afincados en Málaga. Esa reconstitución la han ido haciendo Juan Antonio y Sergio a lo largo de muchos años, tras un importante trabajo de investigación en los archivos y un trabajo no menos importante de reconocimiento, trabajando conjuntamente. Los autores son dos verdaderos conocedores, pero no se han acercado a estas obras solo a través del método del conocedor. Esa ha sido la base inicial, pero partiendo de ahí hay muchas más facetas que potencian la importancia de este libro. No lo he podido leer, me lo dieron anoche, pero me ha gustado mucho su estructura, muy didáctica, muy bien escrito, como todos sus trabajos, la catalogación para los diferentes autores de la familia Asensio, y valoro extraordinariamente el esfuerzo que supone haber reunido ese número de imágenes, porque hay muchísimas desaparecidas y sé lo que cuesta una recopilación de este tipo. Del libro les van a hablar los autores, como es natural, ellos lo conocen mejor que nadie. Pero para mí es especialmente grato presentarlos a ellos, porque los conozco desde hace muchos años. Han sido alumnos míos, he trabajado con ellos y he asistido al desarrollo de su carrera universitaria. Juan Antonio Sánchez es hoy catedrático de la Universidad de Málaga y uno de los mayores expertos a nivel internacional en barroca e iconografía. También ha sido profesor en Ciencias de la Comunicación y en Bellas Artes. Y una faceta más solidaria. Ha sido educador y formador de adultos en centros militares y profesor de Arqueología Sagrada y Arte Sacro en el Seminario Diocesano y en el Centro Teológico San Pablo, dependiente de la Facultad de Teología de Granada. Sus investigaciones han dado lugar a numerosos libros y artículos. Juan Antonio ya publicó su primer libro siendo alumno en 1990, Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII, que no solo es un libro sobre arte, sino también sobre historia de las mentalidades Málaga. Después dedicó su memoria de licenciatura al estudio del tabernáculo de la Catedral de Málaga,
un estudio exhaustivo que recorre los afanes del Cabildo y los obispos malagueños por contar con este objeto litúrgico tan preciado, que arrastra tanta historia, tantos maestros, tantos significados y que finalmente se quedó en el que hoy vemos en el altar mayor de la catedral. Pero todo está en su investigación y en su libro publicado por la universidad en la colección Historia Malacitana. Realizó asimismo una espléndida tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Aurora Miró, que publicó con el título El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, y ambas, tesis y tesina, merecieron el premio extraordinario, y ha participado en importantes proyectos de investigación. No voy a citar más trabajo, solo quiero decir que Juan Antonio tiene otras líneas de investigación: los problemas arquitectónicos de las catedrales, estudios de género, la escultura pública, poética del cuerpo. Y junto a estas líneas que podemos considerar clásicas, se ha interesado por el uso de las imágenes en el arte actual, el videoclip y los mass media en el marco de la nueva cultura audiovisual. Y no es que se haya subido a este carro recientemente, lleva años investigando sobre ello y ha publicado trabajos muy interesantes. Sergio Ramírez sigue sus pasos. Ya es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y del Centro Asociado de la UNED en Málaga. Y actualmente dirige el Máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Pero sus planteamientos iniciales, orientados por el profesor Juan María Montijano, partieron del conocimiento de las órdenes religiosas, muy especialmente los franciscanos, a los que dedicó su tesis doctoral centrándose en Ronda, su ciudad natal, y desde allí ha ido ampliando territorio, así como conocimiento y la actividad de otras órdenes religiosas. Ha participado en importantes proyectos de investigación y ha trabajado en la catalogación e inventario de la Biblioteca de los Trinitarios Españoles en San Carlino alle Quattro Fontane en Roma, y de aquí derivan algunos de sus trabajos. También me agrada precisar que estuvo un tiempo en Melilla y lo aprovechó para investigar. Se interesó por el mundo de los ingenieros militares y realizó importantes trabajos orientados por Antonio Bravo, nuestro académico correspondiente en Melilla. Fortificaciones contemporáneas en el norte de África, dibujante e ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, o un importante libro, El triunfo de la Melilla barroca, Arquitectura y Arte, publicado por la Fundación Kaselec en 2013. Ambos son académicos correspondientes de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Y para terminar, quiero referirme a algo más personal y quiero indicar que también me agrada presentar este libro porque en él se incluye una imagen que he tenido presente mucho tiempo, la que nosotros llamamos la Virgen de la Tía Pili, que ha estado muchos años en el salón de mi cuñada, presidiéndolo devota y solemnemente, que no era el mejor emplazamiento, pero a ella le gustaba. Cuando Juan Antonio empezó a publicar sobre los asensios, yo lo llevé a casa de mis hermanos y su mirada experta clasificó rápidamente esta imagen. Un asensio, sin duda, me dijo. Y efectivamente, ellos la atribuyen a Antonio Asensio de la Cerda Rodríguez de Ávalos. Recientemente mis sobrinos han donado la imagen al Obispado de Málaga, que la ha restaurado y ocupa un lugar muy digno en la parroquia de Santiago, en la Capilla del Pilar. Curiosamente, Miguel Ángel Gamero, el párroco, delegado de Patrimonio del Obispado y también antiguo alumno, me comentó que de las investigaciones de los autores se dedujo que había otra dolorosa de busto en esta parroquia, pero desapareció en los desastres de 1931 y estaban contentos de que esta dolorosa de Asensio ocupase su lugar. El día que se bendijo la imagen en la capilla, Gamero nos regaló a la familia una foto de la imagen ya restaurada y como yo tengo mi rincón piadoso, allí nos acompaña. Pues muchas felicidades para todo, pero muy especialmente a Málaga, que tanto patrimonio ha perdido, pero gracias a investigaciones como esta recuperamos su memoria y a veces algo más cuando se hacen donaciones
A los hijos no les gustan las imágenes religiosas y es bueno donarlo para que Málaga, a través de lo privado, vaya recuperando patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Como siempre, como siempre. Debe ser una extraordinaria satisfacción poder hablar de tus alumnos. Siempre lo haces con cariño, pero bueno, me viene a la memoria una frase de George Steiner, ese hombre sabio que tuvimos en el siglo XX y nos acompañó un buen trecho, cuando decía que no hay actividad más noble en la persona que la de poder enseñar y transmitir conocimiento. Yo creo que lo que hace Charo es exactamente eso, transmitirlo. Y por eso, de buena maestra, salen buenos profesores y buenos alumnos. Don Sergio Ramírez González tiene la palabra y le ruego que suba al atril para hablarnos de su obra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, vicepresidenta Rosario Camacho, Charo, todo un referente para los que hemos estudiado Historia del Arte en el grado de Málaga, todo un referente para los que hemos estudiado también Historia del Arte a nivel de la Edad Moderna, del Barroco, especialmente en España, en Andalucía y en Málaga. Danae, por supuesto, también muchísimas gracias en representación de la Fundación Málaga. Yo en mi intervención voy a tratar de ser lo más expuesto posible. Voy a tratar de incidir en lo que serían las cuestiones del proceso y el desarrollo sobre el cual se ha realizado este trabajo, este libro. Después daré la palabra al profesor Sánchez López para que incida más en los aspectos de los tipos o tipologías iconográficas y también en lo que serían todas las cuestiones de carácter artístico y de atribución. Y a mí me toca un poco la tarea, como he dicho antes, de ir avanzando un poco. Ya se han dado ciertas pinceladas aquí en esta mesa sobre cómo se ha llegado a realizar este trabajo. Como bien indicaba Danae, es un trabajo de muchísimos años, muchísimo tiempo, una labor profunda que se inicia precisamente en el año 2002, ya ha llovido. Hay dos fechas claves en esos inicios, que sería el año 2002 primero y el año 2006 a continuación. En el año 2002, pues de manera casual, no sé si el azar, los caprichos de la vida y de las investigaciones, o tal vez la perseverancia en el trabajo, nos llevaron a dar, después de ciertas investigaciones, con unos documentos, como ya se indicaba con anterioridad, en la que se ponía sobre la palestra primeramente un nombre, Vicente Asensio de la Cerda, como escultor que trabajaba o que estaba trabajando en Málaga y que realizó precisamente en el año 1775 una imagen de una dolorosa, una Virgen Dolorosa, para la ciudad gaditana de Setenil de las Bodegas. Esto nos puso sobre la pista, nos pareció bastante extraño. De manera paralela encontramos también ese mismo apellido a nivel muy cerquita de la anterior población, pero en este caso en la actual provincia de Málaga, en la ciudad de Ronda. Otra investigación nos lleva a poder indagar en la clausura de un convento de Clarisa, la clausura, una inscripción alrededor de un crucifijo, un crucificado de tamaño académico, en la que se nombraba en este caso a un tal, o se escribía el nombre de un tal Antonio Asensio de la Cerda. Teníamos dos, un apellido un tanto, bueno, particular por esta zona, dos escultores, en una zona o radio de acción bastante común, y todo esto pues hacía saltar las alarmas. A partir de ahí el profesor Sánchez López y yo pues nos pusimos a indagar. A primera vista no había ningún tipo de datos. Esto es bastante curioso porque, bueno, después de tantas investigaciones y trabajos que se habían hecho a lo largo del tiempo, principalmente nuestra inicial fuente fue la del padre Jordén, como es lógico, ¿no?, que había rastreado buena parte de todos los archivos públicos y privados de Málaga y provincia. Después de indagar, como digo, sobre todas las relaciones que tenía de escultura en Málaga y provincia, no aparecía absolutamente nada. Esto era, como digo,
pues muy extraño, ¿no? Bastante extraño. Comenzamos a tirar del hilo, entonces sabemos, ¿no?, que hay un núcleo de artistas, de escultores afincados en la ciudad de Málaga que podían llegar a tener cierta importancia. Esta Virgen de Setenil, por desgracia, había desaparecido en los desastres de la Guerra Civil en 1936. Podemos conseguir una fotografía antigua y a partir de ahí comenzamos a enlazar, comenzamos a realizar conexiones artísticas, estéticas, a partir de un núcleo escultórico que ya el propio profesor Sánchez López había indicado en su tesis doctoral, El alma de la madera, en los años 90, donde precisamente, ¿no?, se hacía hincapié en el hecho de que había un grupo de esculturas con una estética, unos grafismos muy concretos relacionados con imágenes marianas dolorosas, pues que seguían unas pautas pero que estaban totalmente sumidas en el anonimato. Esta imagen gaditana se ascribía perfectamente desde el punto de vista estético a esa tradición. Comenzamos a trabajar sobre ello. A la figura de Vicente y Antonio se suman después, desde el punto de vista documental, la de Pedro, y comenzamos a generar, pues, ya no solo un árbol genealógico alrededor de ello y un componente familiar, sino también artístico, ¿no?, que iba a ser un poco la punta de lanza, la punta de partida para esta investigación. Como digo, durante 4 años estamos investigando, sobre todo en archivos provinciales, histórico municipal de Málaga, histórico catedralicio, diocesano, Díaz de Escobar, Tenbury, etcétera, etcétera, etcétera. Y van apareciendo documentos que hacen referencia a esta familia, a sus componentes, a obras, a pleitos, a otro tipo de cuestiones también de carácter familiar, que nos llevan a, bueno, hacer un primer acercamiento a lo que sería este trabajo en el año 2006, en el artículo que se publica en la revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Boletín de Arte. Pero esto era solo un acercamiento porque quedaban muchísimas lagunas por cubrir desde el punto de vista histórico, muchísimas lagunas también a cubrir desde el punto de vista artístico, y nos encontrábamos entonces que esto necesitaba de muchísimo trabajo, muchísima labor. Comienza entonces una investigación que ha durado muchísimos años hasta la actualidad, desde 2006 hasta el año 2023, aquí a través de La realidad, que hoy se hace este libro, en el que intentamos ampliar sobre todo las indagaciones de Málaga y provincia. Pues comenzamos también a trabajar otros archivos de carácter regional, nacional, que completan buena parte también de lo que sería el territorio geográfico andaluz. Es cierto y verdad que ese primer punto de partida, que es el artículo de Boletín de Arte, va a servir de acicate propicio para que otros investigadores, de manera paralela a nosotros, pues también comenzaran a trabajar sobre esos efectos estéticos desde el punto de vista escultórico. Fueran apareciendo muchísimas obras en otras poblaciones más o menos lejanas, fueran apareciendo también documentos, pues, que nos iban a servir en esa conexión que teníamos con estos investigadores, con estos historiadores, para ir configurando este libro o este trabajo que hoy aquí tenemos. Es cierto y verdad que a partir del año 2006 teníamos dos grandes lagunas históricas que íbamos a tratar de cumplir en todo caso, y que necesitábamos, por eso también hemos tardado tantísimo tiempo, necesitábamos dar con la clave. La clave vino precedida, lógicamente, de esa ayuda, de ese complemento de otros historiadores e investigadores que nos pusieron en la pista. Una de ellas tenía que ver un poco con ese origen familiar murciano del antiguo reino de Murcia, del cabeza de familia, que era Pedro Asensio de la Cerda. Son 3, como hemos dicho antes, Pedro, y después esos 2 hijos, Antonio y Vicente. Pero estábamos en lo incierto, ¿no?, en un primer momento, porque aquellas primeras indagaciones ante la falta de documentos nos habían llevado a tener una composición del árbol genealógico erróneo. Pensábamos en un primer momento que Antonio Asensio era hermano de Pedro, y el hijo, en este caso, sería solamente Vicente. Después hemos sabido con el tiempo que eran más hijos, llegan a tener hasta 6 en la ciudad de Málaga, escultores o dedicados a la escultura, únicamente estos 2. Nos encontramos entonces con ese panorama, y como decíamos antes, teníamos 2 grandes vías o 2 grandes líneas a completar. Una, la del origen familiar a través del antiguo reino de Murcia, en concreto la ciudad de Cieza, donde Alfredo Marín, un historiador, nos pone sobre la pista de distintas cuestiones a tener en cuenta. Ese origen de Pedro y lo que sería también la ascendencia genealógica de la propia familia.
cirujanos y barberos, la mayoría de ellos que trabajan, como digo, durante el 17 y parte del 18 en el antiguo Reino de Murcia y principalmente alrededor de la ciudad de Cieza. Sabemos después también que de una manera un tanto temprana Pedro da el salto a Málaga y ahí la pista viene dada precisamente por un personaje crucial en todo esto, que sería Matías Marín Blázquez de Padilla. Bueno, un personaje importante en la Cieza del momento, militar, caballero del Orden de Santiago, y que en un momento dado, y esto lo tenemos documentado, da el salto a la provincia de Málaga, estamos hablando de los años 20 del siglo XVIII, para convertirse en un momento dado en corregidor de las ciudades de Ronda y de Marbella. Hay que tener en cuenta que este personaje es el padrino de Pedro Asensio de la Cerda, precisamente, lo cual viene un poco a cerrar este círculo del traslado de Pedro como cabeza de familia hasta Málaga. En Málaga sabemos pues que se casa con Rosalía Rodríguez, que tiene 6 hijos, como hemos dicho antes, y de ellos pues 2 se dedican al arte de la escultura. Hemos indagado muchísimo en los archivos y prácticamente tenemos todo ese recorrido histórico cerrado. Sabemos dónde vivía, por dónde se mueven, que están alrededor siempre de las collaciones, primero de San Juan, después de Santiago. Incluso el propio Pedro va a ser enterrado, no sabemos por qué exactamente, tal vez por cercanía en esa última vivienda que tienen en la iglesia del Sagrario de la Catedral. Es decir que todo eso está perfectamente documentado, al igual que está documentado un poco las 2 grandes líneas que se producen en este sentido desde el punto de vista artístico, es decir, el taller paterno, que es el importante, el de Pedro, que es tomado con posterioridad cuando él fallece por Vicente, hijo un poco menor a Antonio, un par de años, y un Antonio que es primogénito, que no sabíamos cómo establecer, cómo encajar en todo este puzzle, y que en un momento dado, pues otra pista, en este caso proveniente de la actual provincia de Cádiz, en este caso de lo que sería la sierra de Cádiz, Ubrique, pues nos pone un poco sobre antecedentes de lo que allí va a ocurrir, o de lo que ocurrió en este caso con este vástago. Me estoy refiriendo al hecho de que el catastro de Ensenada del año 1752 nos indica ya que Antonio Asensio de la Cerda se había establecido en la población de Ubrique. ¿Por qué está en Ubrique? Por varias cuestiones. Una principalmente familiar. Se casa, también está documentado, con una mujer oriunda de Ubrique y decide trasladar su taller. Él todavía era muy joven, creo que ella tenía 19 y él 20 años, se establecen en Ubrique, establece allí su taller, bueno, un lugar o una población que no era demasiado grande, pero que comenzaba a ser próspera en el siglo XVIII, toda esta labor que todavía se mantiene en la actualidad, ¿no? La labor de la marroquinería y la labor sobre las pieles ya comienza a ser importante en la Ubrique del siglo XVIII, por tanto es una ciudad eminentemente próspera, muy huérfana también, tendríamos que decir, en toda aquella zona de la sierra de Cádiz por lejanía, no estaba ni cerca de Málaga, no estaba tampoco extremadamente cerca de Cádiz ni de Sevilla, no tenía un centro artístico importante en esa cercanía y por tanto el hecho de que apareciera o que se estableciera un taller de escultura en esa población iba a ser muy importante no solo para Ubrique sino para toda la zona de la Sierra de Cádiz, lo que hoy día conocemos como los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Hay que tener en cuenta y en consideración asimismo que muchos de estos pueblos pertenecían entonces, en aquellos momentos, a la antigua diócesis de Málaga. ¿De acuerdo? Con lo cual, hoy día no, pero entonces sí, la conexión que pudiera haber, tan importante no solo artística, sino también religiosa, por supuesto, social, etcétera, pues realmente iba a ser importante para esas conexiones. Conseguimos establecer ese punto de partida en la ciudad de Ubrique, en la población de Ubrique, Villa de Ubrique en este caso. Conocemos su familia, conocemos su descendencia, conocemos cómo se mueve, porque en realidad si Pedro y Vicente en Málaga van a establecer un taller poco movible, podríamos decir, en cuanto a lo que sería la labor de trabajo escultórica, el caso de Antonio Asensio, aunque tenía su taller también en Ubrique, se va a presentar, como ocurriera también con José de Medina en su momento, como un verdadero artista o escultor que se va moviendo por poblaciones, que nos va dejando obras, muchas de ellas no solo documentadas, sino también filmadas, y en las que va dejando o haciendo hincapié en el hecho de que esas esculturas eran realizadas en poblaciones distintas.
El nomadismo propio, como digo, de Antonio Asensio es muy importante, aunque hay una pequeña laguna que no hemos podido cubrir finalmente y que tiene que ver con su muerte. En un momento dado, tanto Antonio como su familia se van de Urique, no sabemos por qué razón en concreto, desaparecen de todos los libros sacramentales, no fallecen ninguno de ellos, ni tampoco Antonio, en esta población, y por tanto, y aunque hemos tratado de indagar todo lo posible dónde podría haber terminado su vida artística, su vida también normal, el propio Antonio, no hemos podido dar con ello. No sabemos si volvió a Málaga, si se establece en otra población, etc. Lo que sí sabemos es que tanto Pedro como Vicente como Antonio se van a convertir en uno de los grandes núcleos y sagas principales de escultores en la Málaga del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que Pedro, el cabeza de familia, junto a Fernando Ortiz, son los dos grandes puntales de la escultura del momento en nuestra ciudad. Esta va a ser también una familia que va a establecer una serie de tipos iconográficos de muchísimo éxito, de ello hablará a continuación el profesor Sánchez López, y después muy interesante, el hecho de que todos esos modelos, todas esas esculturas, todas esas obras tuvieran una difusión enorme, ya no solo a nivel local, a nivel provincial, a nivel de la diócesis de Málaga, sino que estos modelos, estas obras, llegan prácticamente a todo el territorio andaluz, provincia de Cádiz, o actual provincia de Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, etc. ¿Qué decir de aquellas obras que han aparecido también en Malta o incluso en lo que serían los asentamientos españoles en el norte de África? En definitiva, y no me quiero extender muchísimo más, esta es un poco la historia de lo que se cuenta en este libro, con muchísimo más pormenor. Me queda únicamente pues transmitir en mis últimas palabras los agradecimientos. Un agradecimiento que no quiero hacer muy extenso, ni mucho menos, porque, en fin, cuando tengan el libro en su posesión, en sus manos, podrán ver que hay una lista extensa, muy extensísima de nombres a los cuales queremos agradecer todas sus aportaciones, porque como nosotros siempre decimos o hemos dicho a lo largo de esta trayectoria, este es un trabajo que hemos realizado nosotros en primera persona, lógicamente, pero en la cual han colaborado muchísimas personas. Hay muchos autores detrás de esta obra. Incluso podríamos decir que teníamos casi delegaciones en todas y cada una de las poblaciones y municipios que hemos ido visitando, personas más o menos cercanas al ámbito de la historia, del patrimonio artístico, otros mucho menos, pero que nos han ayudado siempre a intentar buscar una fotografía, una imagen, un documento, y por supuesto a todos ellos queremos dedicar pues este libro. Yo quiero agradecer también, o hacer extensiva mi deuda de gratitud, por supuesto, a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por dar cobertura a esta presentación, por supuesto, a la Fundación Málaga por haber hecho realidad de una manera tan extraordinaria este libro, que verán, presenta una maquetación y un diseño extraordinario de la mano de Miguel Ángel Sánchez López, que queremos agradecer ya no solo su compromiso profesional, sino por supuesto su compromiso personal. Y yo, para finalizar, pues quiero agradecer especialmente a mi maestro, por el profesor Juan Antonio Sánchez López, con el que después de tantos años, prácticamente 20 de esta investigación, pues bueno, hemos vivido muchísimas experiencias. Realmente esto, más que una investigación, ha sido una verdadera aventura en la que nos hemos tenido que mover muchísimas veces con éxito, otras veces con muchísimos sinsabores, todo hay que decirlo, pero en la que, bueno, hemos tenido que patear buena parte de lo que sería la geografía andaluza, en muchas ocasiones en unas condiciones no muy buenas, lugares muy apartados, dejados de la mano de Dios, con carreteras prácticamente intransitables, en medio de la sierra, y bueno, yo me quedo con eso. Quiero darle las gracias por haber contado conmigo durante toda esta trayectoria, y darle las gracias porque esto realmente ha sido una verdadera experiencia. Y yo me quedo con la experiencia, me quedo con el libro, lógicamente, me quedo también con la experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ramírez González. Y tiene la palabra don Juan Antonio Sánchez López. Por favor, suba al estrado. Buenas tardes ante todos, y por supuesto agradecerles a todos ustedes su presencia y además también
su energía, que se nota precisamente vibrante en este acto. Queridísimo y excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, no menos queridísima e ilustrísima señora vicepresidenta, señores y señoras académicos y académicas, queridas Danae y Mariola de Fundación Málaga, en fin, amigos y amigas todos. Bien, como magistralmente ha expuesto anteriormente el profesor Sergio Ramírez, pues en fin, él ha glosado las líneas maestras de esta experiencia, efectivamente, hay que calificarlo así, esta auténtica aventura en lo que se ha convertido, no una travesía del desierto precisamente, porque los frutos afortunadamente han sido pródigos, han sido abundantes y han sido realmente satisfactorios, pero sí una aventura de largo recorrido en el tiempo, también en las investigaciones y también evidentemente, pues si me permiten utilizar una metáfora deportiva, en el sentido de haber sido una auténtica carrera de resistencia en la cual pues no gana el más rápido, sino el que tiene pues precisamente, si me permiten la expresión coloquial, más aguante, como felizmente así ha sido para poder llevar felizmente a buen puerto, como digo, este proyecto y esta aventura. Bien, como complemento a la intervención del profesor Sergio Ramírez, yo, si ustedes me lo permiten, quiero contextualizar la aparición de este libro, podríamos decir, en un contexto, en un marco que evidentemente, pues digamos, no lo convierte en algo aislado, sino, podríamos decir, como una piedra simbólica más en los estudios y en las investigaciones sobre la escultura del barroco en nuestra ciudad de Málaga, pero también, como señalaba anteriormente Danae Pérez Aguilera, precisamente también a nivel de los estudios de la escultura barroca en Andalucía e incluso podríamos decir del contexto de la escultura barroca española. Tengan ustedes en cuenta que este libro aparece en el que podríamos considerar el tercer momento en la evolución de la historiografía sobre ese tema y concretamente apelando al fenómeno escultórico en nuestra ciudad. Hubo un primer momento que podríamos llamar de visibilización, que se corresponde con los primeros años y las primeras décadas del siglo XX, del pasado ya siglo XX, y del que formaron parte, pues digamos, personalidades tan ilustres como las de Ricardo de Orueta, con sus antológicos estudios sobre Pedro de Mena, los eruditos Joaquín Díaz Serrano y Narciso Díaz de Escobar, y por supuesto por supuestísimo, la gigantesca e inmensa figura investigadora del padre Andrés Jordell, agustino y estudioso no solamente de la escultura, sino de prácticamente todas las facetas de la creación artística, arquitectónica, de las artes decorativas en esta ciudad. A ese primer momento sucede una segunda fase que podríamos denominar de reivindicación, precisamente más cercana en el tiempo, y que tiene, pues podríamos decir, sus referencias en los estudios insustituibles y fundamentales del doctor José Luis Romero Torres, precisamente académico correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y modestamente de quien les habla. En este segundo momento, precisamente, las investigaciones permiten, por así decirlo, llamar la atención de la comunidad científica a nivel nacional e internacional acerca de la importancia del foco escultórico que comienza a gestarse desde finales del siglo XV en esta ciudad y que a lo largo del tiempo pues va a ir generando una serie de figuras y además también permite vivir una serie de momentos estelares, sobre todo a partir del establecimiento en esta ciudad en 1658 y por espacio de 30 años de la gran figura, de la colosal figura en el contexto del arte del barroco español de Pedro de Mena y Medrano. Una vez superado, podríamos decir, ese proceso, estamos en el momento presente, es decir, a la fase de visibilización y a la fase de reivindicación. Sucede ahora, desde unos años a esta parte, lo que podríamos denominar la fase de consolidación. Y una fase de consolidación que, justo decir, no implica solamente a los estudios sobre la escultura barroca en esta ciudad de Málaga, sino que precisamente nos implica a los especialistas que desde diferentes, digamos, sectores, segmentos, tanto del mundo universitario como del mundo investigador, como del mundo científico, desde diferentes puntos de Andalucía, estamos
y fíjense, es una feliz realidad, reescribiendo, resituando la historia de la escultura barroca en Andalucía, sobre todo una vez superado ese momento, podríamos decir, de imperialismo crítico que desde determinados centros del poder académico a nivel andaluz, pues, en fin, ninguneaba, infravaloraba, ignoraba las aportaciones que desde las periferias se habían hecho al mismo fenómeno. Tengan ustedes en cuenta que cuando se estudia, y en esta visión de conjunto, el panorama de la escultura barroca en Andalucía, evidentemente hay dos focos indiscutibles, hegemónicos y seculares, como van a ser, evidentemente, el foco sevillano y el foco granadino. Pero la gloria no se puede mantener eternamente. Ya alguien dijo alguna vez, sic transit, gloria mundi. La gloria, lo mismo, que emerge, decae y se evapora. Les digo esto porque precisamente cuando llegamos a la primera mitad del siglo XVIII, esa gloria de los talleres sevillanos y granadinos vive un proceso de desgaste, de obsolescencia, de decadencia. Va a ser entonces el momento de las periferias. El momento de las periferias que viene significado en la zona occidental por los focos escultóricos de Cádiz y Jerez de la Frontera, con el aliciente añadido de la participación de numerosos artistas extranjeros y para más señas de nacionalidad italiana que enriquecen las perspectivas, las sinergias, los estilos de lo que había sido la línea fundamental del barroco castizo, y la zona oriental donde emergen con fuerza, poderosísima fuerza, otras dos ciudades, Antequera y Málaga. En ese nuevo cuadro de reivindicación, de consolidación, de visibilización, efectivamente se está reescribiendo esta historia de la escultura barroca en Andalucía. Y fíjense, a mí me alegra particularmente, es una satisfacción inmensa, que la presentación de este libro, por lo que modestamente suponemos aporta al conocimiento de este arte y sobre todo también para el patrimonio artístico de esta ciudad, se lleve a cabo precisamente en esta casa, es decir, en esta sede y digamos bajo la tutela de la institución que nos honra y que nos acoge, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Les digo esto porque quiero sacar a colación un texto importantísimo del académico numerario de esta institución, el padre Andrés Jordén Simón, que se corresponde exactamente con su discurso de ingreso en esta Real Academia el 6 de mayo de 1952 y que lleva por título Bosquejo histórico del arte en Málaga. Es un texto muy poco conocido, pero curiosamente es un texto capital y fundamental sencillamente por las razones que yo les voy a comentar. Fíjense que aquí en este sentido, en ese texto, en aquel acto solemne, el padre Jordén reivindicaba en 1952 que solamente de los siglos XVI y XVII había logrado reunir noticias de 120 escultores. Si a ello le suman ustedes los resultados de su investigación, que va a plasmarse años después, en el año concretamente 1960, con la publicación de su fundamental obra, Escultores y entalladores malagueños, ensayo histórico documental, siglos XVI-XIX, fíjense que aquella nómina se llega a incrementar hasta los 244 escultores. Y piensen ustedes, una ciudad que cuenta en su trayectoria histórica con 244 escultores, sin contar los pintores, los plateros, es decir, los canteros, es decir, los artífices de las diferentes disciplinas, como ustedes comprenderán, no puede ser una ciudad de segundo orden, no puede ser un círculo, digamos, del cual, pues evidentemente, glosando o parafraseando aquella célebre frase de Miguel de Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme. Todo absolutamente lo contrario. Fíjense que aquí en este caso la tesis que en aquel momento defendía el padre Andrés Jordén no fue otra que la más pura y dura realidad, el considerar a Málaga, y efectivamente así los hechos documentales lo demuestran, aunque por desgracia no, los hechos patrimoniales por las destrucciones desgraciadamente de todos conocidas, es el hecho de considerar a Málaga el tercer foco artístico de Andalucía. Es decir, y precisamente en el terreno que estamos tratando aquí esta tarde, es decir, en el que atañe de manera particular
al campo de la escultura, tengan ustedes en cuenta que se cumple de una manera incluso más contundente y de una manera pues más rotunda. Les digo esto porque efectivamente, entre los siglos XVI y XIX, Málaga mantiene ininterrumpidamente un círculo escultórico perfectamente consolidado, perfectamente cohesionado, con una nutrida nómina de artífices propios, digamos, de abrirse a las influencias externas, pero también, podríamos decir, de autoabastecerse y también de generar soluciones y fórmulas propias. También es importante tener en cuenta, no puede ser una ciudad de ínfima categoría aquella que cuenta con la presencia circunstancial de artistas de primer nivel. Pongan ustedes el caso de Juan Bautista Vázquez o de Juan Martínez Montañés, que trabajan, como está atestiguado documentalmente, pues para las distintas instituciones civiles o eclesiásticas de la ciudad de Málaga. Pero evidentemente también el prestigio y la importancia del círculo se consolida cuando ustedes tienen que dos gigantes del arte del barroco español y por extensión del barroco europeo, como son Alonso Cano y Pedro de Mena, tienen y viven y desarrollan una fase de su vida, de su trayectoria, de su producción, de su creación en esta ciudad de manera permanente por un paréntesis de años. Es decir, evidentemente esto es también algo que aquilata, como les digo, el prestigio de un, podríamos decir, de un centro productor. En relación a la familia Asensio de la Cerda, fíjense que también aquí en este caso estamos hablando de uno de los eslabones fundamentales, de otro aspecto no menos importante en el desarrollo, en la trayectoria de la escultura en el barroco malagueño. Fíjense que hay en ese sentido, desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, tenemos 7 familias que están trabajando sucesivamente, además con algunas de sagas bastante nutridas, en enriquecer las aportaciones del círculo escultórico de esta ciudad. Concretamente, y fíjense, se lo enumero por orden cronológico, tenemos los Gómez, los Zayas, los propios Asensio de la Cerda, los García Quero, los Medina, los Godoy, los Morales Bazán, y fíjense que justamente estas sagas de finales del siglo XVIII hacen el puente, hacen la transición hacia el siglo XIX a través de otras 2 dinastías artísticas, los Gutiérrez de León y los Gutiérrez Muñiz Toro Jimena, que a su vez anteceden, digamos, la aparición de la última y 10ª dinastía de escultores en el proceso de esta ciudad, como va a ser la de los Palmas. Es decir, fíjense que ahí en ese sentido, como ustedes pueden comprobar, estos son datos objetivos, reales, categóricos, es decir, que desde una perspectiva absolutamente ecuánime, racional y por supuesto nada sospechosa, de un enfoque, podríamos decir, autolaudatorio o chauvinista, nos están situando de lleno ante, digamos, podríamos decir, una realidad, pues digamos que justamente cambia radicalmente la percepción y sobre todo las relaciones entre las distintas ciudades y círculos creativos durante los siglos de oro en España. Bien, fíjense que ahí en relación y con estos criterios, que efectivamente, pues tanto al profesor Ramírez como a mí, pues nos permiten, digamos, afirmar que efectivamente el padre Andrés Jordén no estaba ni mucho menos equivocado al postular esa condición de Málaga como tercer foco escultórico de Andalucía. Hemos acometido, como él muy bien ha señalado, el proceso de investigación, de realización y de extracción de conclusiones y vertido de datos que ustedes pueden ver materializados en este libro. Fíjense que ahí en ese sentido yo les quiero comentar, pues por darles algunos datos indicativos a lo largo de toda esta carrera de fondo, si me vuelven a permitir la metáfora deportiva, que precisamente para poder exhumar del olvido, porque también es interesante tener en cuenta que prácticamente nada, por no decir nada, sabíamos de los Asensios de la Cerda hasta que se produce, pues por obra del destino, de la providencia, por parte de quienes ustedes quieran, ese hallazgo que permite tirar del hilo y podríamos decir descubrir la mina de oro, metafóricamente hablando, que ha supuesto la puesta en valor de esta familia. Fíjense que para ello ha sido necesario, pues efectivamente, muchos viajes,
en muchas experiencias, muchas aventuras, pero también en un sentido investigador, podríamos decir en un sentido categórico, estricto y rotundo, pues también una investigación que hemos desarrollado en un total de 23 archivos. 23 archivos de, digamos, alcance local, localizados en nuestra ciudad, de alcance territorial, de alcance autonómico, de alcance nacional e incluso en algunos casos, digamos, localizados en el extranjero. Es decir, que precisamente, ya les digo que nos llevaban a todos los puntos de atención donde era susceptible poder encontrar, digamos, obras relacionadas con esta familia. Hay una parte importantísima y sobre todo fundamental a la hora, pues digamos, de materializar y sobre todo de poder ofrecer ya a la consideración pública los resultados de esta investigación. Como es precisamente el hecho de los criterios que hemos seguido, el profesor Ramírez y yo, a la hora de construir y reconstruir al mismo tiempo el catálogo de la obra escultórica de los Asensio de la Cerda. Fíjense que ahí en ese sentido, lo saben ustedes perfectamente, saben ustedes que los historiadores del arte, cuando proponemos unas atribuciones, cuando proponemos adscripciones de autorías a determinados artistas, no estamos haciendo una novela. Es decir, nada más lejos de, por supuesto, con toda la admiración y con todo el respeto hacia uno de los géneros literarios en mayúsculas. Pero evidentemente la novela como género literario tiene un componente de ficción que evidentemente del cual no se puede permitir el lujo de incorporar la historia. La historia es ciencia, la historia es investigación y la historia en definitiva es volcar unos datos de la manera más objetiva, certera e infalible, ¿sí? Entrecomillando el término por supuesto, porque infalible no hay nadie, ni siquiera el Papa, es decir, a pesar de ser dogma de fe, en una publicación. Les digo esto porque para la construcción y reconstrucción del catálogo de la obra de los Asensio de la Cerda, primeramente se han tenido como referencia las obras documentadas, es decir, aquellas obras de las cuales dan fe los testimonios escritos. Ojo, también con una cuestión importantísima, no basta el documento, es decir, el documento tiene una voz, digamos, categórica en las investigaciones histórico-artísticas, pero tengan ustedes en cuenta de que evidentemente también, y este es un segundo criterio, debe de existir una correspondencia estilística entre las obras documentadas y las obras conservadas. Les digo esto porque ha sido más de una vez frecuente en la historia del arte que, en fin, nos hemos agarrado a lo mejor a un documento pues para querer justificar una determinada cosa y luego hay algo que no cuadra, que falla, que no encaja. Fíjense que, si me permite, les voy a poner un ejemplo bastante categórico. En los años 20 del pasado siglo XX, el investigador Celestino López Martínez publicó un contrato de hechura suscrito por el escultor Jerónimo Hernández a favor del convento de Montesión en Sevilla para la realización de un grupo escultórico de la oración en el huerto. Pues bien, se confundió la obra documentada con la obra conservada. Se publicó durante muchísimo tiempo esa autoría basada en el documento, cuando luego, pues precisamente el profesor Jesús Palomero Páramo demostró que la obra conservada era sencillamente una obra que había hecho Pedro Roldán para sustituir a la obra documentada. Entonces, fíjense que esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, no basta con tener un documento, es decir, el documento tiene que casar, tiene que coincidir estilísticamente hablando con la época en la que ha sido realizada, con la técnica, con las características de la obra conservada. Esto es algo también que ha sido tenido en cuenta, pero que, en fin, evidentemente, y por supuesto yo les puedo tranquilizar en ese sentido, de que las obras documentadas de los Asensio de la Cerda coinciden efectivamente con las obras conservadas y digamos que forman parte del patrimonio artístico andaluz. También un tercer criterio, las obras firmadas. Es decir, esto es, si me permiten de nuevo la expresión coloquial, el premio gordo de un investigador. Es decir, ya no es el documento, es decir, es el propio artista quien deja su huella, deja su testimonio, precisamente en la realidad material de la obra. El profesor Ramírez ha hecho referencia anteriormente
Es decir, cuando precisamente son varias las obras de Antonio Asensio de la Cerda, que quizás también es una cuestión también enigmática de su biografía, de no saber a ciencia cierta de por qué, siendo el primogénito, siendo además de los dos hermanos escultores el de mayor talento artístico, siendo por derecho propio el heredero legítimo, sucesor del taller de su padre, pues quizás por amor, vamos a ponernos un poco románticos, decide, digamos, abandonar la ciudad y establecerse en Ubrique y empezar de cero. Es decir, quizás puede ser un elemento motivacional para que precisamente se sintiera especialmente inclinado a dejar constancia de su presencia, es decir, la firma es signo de presencia, de evidencia, de existencia, en definitiva. También otro criterio importantísimo, que son los rasgos procedimentales de la propia historia del arte, como es el análisis taxonómico de las piezas. Es decir, de ese análisis taxonómico que la historia del arte aprehende y aprende de las ciencias naturales, efectivamente, a partir del mismo, podemos los historiadores del arte establecer las claves formales y los presupuestos técnicos que definen lo que llamamos el estilo. El estilo, que no es otra cosa que el modus operandi del autor. Es decir, aquello que diferencia dentro de un contexto de época a un autor de sus semejantes. Y observen, esto es importante tenerlo en cuenta porque de aquí nos deriva el método del conocedor. Porque efectivamente, teniendo en cuenta de que los Asensios de la Cerda logran cristalizar un estilo, un sello propio, si me permiten, una marca de la casa, el método del conocedor permite detectar las analogías estilísticas, pero también las diferencias que permiten atribuir, que nos han permitido atribuir las obras, digamos, a cada uno de los tres artistas. Es decir, hay elementos de base científica, de base procedimental, de base técnica, de base estilística, que permiten. Yo recuerdo una vez hablando con la profesora Rosario Camacho, que ella me preguntaba, bueno, ¿y cómo habéis sabido qué es de Vicente, qué es de Antonio y qué es de Pedro? Precisamente a través de comparar lo que coincide y desde lo que se coincide establecer las divergencias, las diferencias, en definitiva las singularidades, porque también en el modo procedimental de los artistas ustedes tienen que tener en cuenta que un discípulo copia del maestro los rasgos esenciales, pero se diferencian los pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que nos hacen a todos y a todas únicos e intransferibles. Es decir, piensen ustedes cuando firmamos o cuando proyectamos, podríamos decir, nuestra energía personal, ¿verdad?, sobre algún aspecto particular. Evidentemente todo esto se sintetiza, digamos, y voy terminando, en relación a un aspecto clave. Digamos, el hecho de cómo los Asensios de la Cerda se erigen en grandes cultivadores de una serie de tipos iconográficos que precisamente están directamente relacionados con la demanda, con las exigencias, en definitiva con el consumo cultural de las imágenes, que es algo idiosincrásico y singular precisamente de la cultura de los siglos de oro en España. Fíjense que aquí me viene siempre a la memoria aquella expresión del profesor Juan Antonio Ramírez, que fuese catedrático de Historia del Arte de esta Universidad de Málaga y una de las grandes figuras de la historia del arte español, sin duda de todos los tiempos, cuando hablaba del arte convertido en artículo de primera necesidad. Y efectivamente los Asensios de la Cerda supieron materializar eso como quizás pocos artífices en el contexto de la escultura barroca en Andalucía. Tengan ustedes en cuenta que los Asensios de la Cerda van a convertir en popular, por así decirlo, a través del preciosismo estilístico propio del siglo XVIII, a través también de una habilidad técnica verdaderamente exquisita, pues los que son los rasgos fundamentales de un tema fundamental que viene del siglo anterior, que adquiere una dimensión magistral en el contexto de la escultura andaluza de la mano de Pedro de Mena y Medrano, pero que los Asensios de la Cerda van a adecuar, van a domesticar, van a adaptar, digamos, al refinamiento, como les digo, al preciosismo del siglo XVIII. Me estoy refiriendo al tema iconográfico de la Virgen Dolorosa. Fíjense que gracias a él precisamente ha sido posible establecer y diferenciar el estilo de los tres escultores. Porque fíjense que aun cuando Antonio Asensio de la Cerda es quien cuenta con un catálogo más nutrido de obras,
porque efectivamente contamos con obras firmadas, obras documentadas, que permiten extender precisamente esa nómina de atribuciones. Con su padre y con su hermano han sido las dolorosas las que han permitido trazar el eje conductor, la columna vertebral entre los dos artistas. Es decir, y precisamente una vez más la clave fue la identificación de la Virgen de los Dolores de Setenil de las Bodegas, de Vicente Asensio de la Cerda, realizada en 1775, que con su cotejo estilístico pertinente, con unas piezas que derivaban hacia un lado y hacia el otro, permitió efectivamente establecer, digamos, tipológicamente las características de los tres escultores. Fíjense que ya para terminar solamente les quiero dar un dato, es decir, también en relación al tremendo esfuerzo que ha supuesto durante este tiempo esta carrera de fondo. En total se catalogan en este libro 82 piezas, de las cuales 5 se han adscrito a la producción de Pedro Asensio de la Cerda, 19 a la de su hijo menor Vicente y 52 a la de Antonio Asensio de la Cerda, que además también, precisamente por su condición, como señalaba anteriormente el profesor Sergio Ramírez, de artista nómada, también ejerce un papel fundamental. Fíjense lo mismo que sucede con el caso de José de Medina, como segundo gran protagonista de lo que podríamos denominar la escultura malagueña de exportación. Y además también avalando el prestigio de esta ciudad, pues digamos como un centro escultórico relevante en la Andalucía barroca, pero de primer nivel, junto con Antequera, con Cádiz y con Jerez de la Frontera, en la Andalucía del siglo XVIII. Fíjense que hay un dato también significativo que avala esta cuestión. Málaga, a finales del siglo XVIII, llega a contar con 3 de sus escultores que son nombrados académicos de mérito por la escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de los cuales el primero de ellos, Fernando Ortiz, que accede, digamos, es recibido como tal en 1752, se convierte además en el primer andaluz, en el primer artista andaluz en ser reconocido y en ser recibido por aquella institución que Gaspar Melchor de Jovellanos consideraba o que detentaba la suprema magistratura del buen gusto. En fin, fíjense que ahí en líneas generales estas han sido las claves que hemos intentado vertir en esta publicación. Yo les quiero decir que evidentemente por esfuerzo por parte del profesor Ramírez y de quien modestamente les habla no ha quedado, es decir, hemos intentado desarrollar siempre nuestra labor con discreción, calladamente, sosegadamente, teniendo muy claro lo que queríamos hacer, sin importarnos el tiempo. Es decir, hay veces que, en fin, muchas personas que estaban interesadas en esta investigación quizás han llegado a desesperarse en preguntarse, digamos, recuerden ustedes aquella novela del tormento y el éxtasis, luego llevada al cine, cuando Julio II le pregunta a Miguel Ángel, ¿cuándo terminarás? ¿O cuándo acabará? Cuando lo acabe. Pues entonces, evidentemente, así ha sucedido con este libro, que fíjense también, la historia es caprichosa, muy caprichosa, porque también ha querido la historia que precisamente este libro se publique gracias a Fundación Málaga en este año de 2023, que fíjense ustedes qué casualidad. Es decir, porque no se puede decir de otra manera, precisamente se cumple el 250 aniversario del fallecimiento de Pedro Asensio de la Cerda en noviembre de 1773. Es decir, con lo cual, pues ya les digo, la historia es caprichosa y en este sentido, modestamente, yo solamente les puedo decir, lo que dice el versículo 9 del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Quien tenga oídos que oiga, porque sencillamente nosotros modestamente lo mejor que hemos podido hacer ha sido, pues digamos, lo que hemos intentado buenamente y con nuestros mejores deseos para esta ciudad en este libro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hacía tiempo que no se oía un aplauso tan efusivo y prolongado en esta casa. Con ello, todos los que aquí estamos y que voy a personalizar en mí en cuanto a la voz que os habla, queridos autores, os queremos dar las gracias. Dar las gracias por el esfuerzo denodado que esta obra supone, por la tenacidad, por la paciencia y porque después de oír vuestras palabras, lo que habéis dicho, uno se siente más orgulloso de ser malagueño. También permítanme, algunos de los que aquí estamos hemos sido alumnos del padre Jordán. Y ahora entiendo la de coscorrones que nos daba, a mí muchísimo, porque estaba deseando de dar la clase y de irse corriendo. Y ahora entiendo que es que, claro, mientras daba la clase no se ponía a investigar en sus legajos y le quitábamos mucho tiempo. Aquello era estupendo. Ya he dicho que algunos de los que están aquí también. Y ya quiero concluir con una consideración. Estamos muy satisfechos, y lo hemos comentado la vicepresidenta y yo hace un momento, que haya tanta gente joven aquí. Eso es señal de que sois magníficos profesores, porque a buenos profesores, mejores alumnos. Muchas gracias, buenas noches y se levanta la sesión.